A continuación, en Poder 97.1, tu hora informativa. Entrevistas e información para nuestra comunidad. Y ahora con ustedes, Ida Pérez. Buenos días, mi gente de Rochester, y bienvenido a su hora informativa. Mi nombre es Ida Pérez y para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana. Su hora informativa es un programa que les trae información importante que esperamos que los inspire a una mejor calidad de vida para usted y su familia. Cubrimos información sobre los campos de salud, educación, empleo, vivienda y muchos otros temas más que nos afectan como persona y como pueblo. Su hora informativa está aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y nos alegramos muchísimo de que estén con nosotros aquí en el día de hoy. Hoy tengo una invitada para mí muy especial, una persona que llevo bastante tiempo conociendo y le voy a pedir a ella que se presente, que nos diga su nombre, de dónde eres originalmente y cuánto tiempo llevas aquí en Rochester para esos que no te conocen. Ok. Bueno, buenos días. Buenos Mi nombre días. es María Elena Vélez de Brown. Soy la comisionada de Salud Pública del Condado de Monroe. Llegué a Rochester en el 2014 para terminar mi entrenamiento en la Universidad de Rochester, en una residencia para la salud pública y la medicina preventiva. Sí. Y desde el 2024 vine y trabajé como la diputada y desde noviembre del 2024 me cambié de posición. Sí, la última vez que estuviste aquí estabas en tu otra posición. Esta es una nueva posición para ti. Estamos muy orgullosos, ¿verdad?, de tener una persona latina en esa posición. Y la primera mujer. Oh, wow, no sabía eso. Eso no lo sabía. Oh, wow. ¿De dónde es originalmente tu familia? Sí. Mi familia es de Puerto Rico, pero yo soy nacida y criada en Filadelfia. Soy en inglés. I'm a Philorican. I never heard that one. Really? Oh, no, I never heard New Yorkers think yeah, they're the so New cute. Yorkers, right? We I never can heard be Philoricans too. And that's too funny. Yeah. Dr. Mari, ¿cómo te va en tu nueva posición? ¿Y qué ha sido el cambio más grande para ti estando ahora en esa posición? Porque obviamente es una posición más alta. Sí, es una posición más alta, es una posición que conlleva más responsabilidad. Sí, claro. Y para mí, yo hubiese querido más tiempo para prepararme para todo lo político de la posición. Sí, Desafortunadamente, mucho de lo que yo pienso que es ciencia, es medicina, ahora es más político. Así que tengo que hablar un poquito más cuidadosamente comparado a cuando era la diputada. Sí. Y desafortunadamente hay mucha más desinformación, mala información. Hay muchas puras mentiras que se hay que contradecir. Sí. Y ataques contra cosas básicas que yo jamás en la vida pensé que tendría que venir y hablar con usted y sus oyentes para tratar de combatir toda esa confusión. Y me imagino que eso es algo difícil, ¿verdad? Porque todos los días algo diferente. Y es todos los días sale algo. Se siente así. Sí. Y es bastante frustrante y es difícil tener que mantener el profesionalismo cuando la gente compartiendo las mentiras no parecen tener ni ética ni les importa la verdad. Sí. Y no les importa que las mentiras que están diciendo cuestan vidas, causan enfermedad, causan muertes que pueden haber sido prevenidos. Y esa es la lástima. Me imagino que poder mantener su integridad mientras está, ¿verdad?, dirigiendo un departamento tan grande como el suyo. Y tener que batallar con esas mentiras. y por eso la tenemos aquí hoy, porque queremos aclarar un poco de esas mentiras que se han dicho por ahí, ¿verdad? Y que las personas se confunden. Estaba hablando anteriormente, antes de usted llegar, con su asistente de que recibimos tanta información, todo a la misma vez. Algunos de ellos mentiras, otras verdades. Entonces uno no sabe cuál es cuál. Uno no sabe a quién escuchar. Uno no sabe con quién confiar, ¿verdad? Entonces se nos hace un poquito difícil nosotros, ¿verdad?, la persona común y corriente, decir, bueno, ¿será eso verdad? ¿Será eso mentira? ¿Qué hago? Y creo que una de las cosas que me preocupa más de todo eso es que las personas pierdan la fe
Y la ¿verdad? confianza. Y la Yeah. confianza, porque después que tú pierdes fe y confianza, ¿qué tú tiendes a hacer? Alzar los brazos y decir, no me voy a preocupar por nada. ¿Verdad? Entonces ahí es donde nos podemos ver en problemas cuando las personas toman ese tipo de actitud. Y dejan de tomar los pasos Sí. que pueden proteger a la familia. Exacto. So, o dejan de creer en su doctor, o dejan de Yeah. creer en los sistemas, o no dejan de ir al médico, Sí. o dejan de Yeah. hacer ciertas cosas que son bien importantes, ¿verdad? Que Yeah. se supone que nosotros hagamos. You know, I just want to translate real quick. You know, the good thing about Dr. Maria is that she can speak both, so we can go back and forth. But, you know, we were just saying about, you know, I asked you what was the most difficult thing, or maybe the biggest transition going from your old position to this new position. Like, what's been your biggest challenge? Yeah, and I mentioned that I wish I had had more time for some coaching around how to manage the political aspect of my job, because things that I take for granted as medical, as science, is now being politicized. And so you were just mentioning that it's really hard for families to know where to get reliable, Yeah. safe, and credible information. Some of the institutions that I'm used to pointing people towards, I don't even have any confidence in them anymore. So it is understandable that people would feel overwhelmed. And if there's so much information on the internet, where do you go? How do you know what to trust? And as you mentioned, people are going to throw up their hands and say, well, you know, I'm just not going to do anything. And if that prevents people from taking steps to protect their health because they're questioning science and they're questioning, you know, the vaccines or preventive health care, cancer screenings, for example, then that's going to lead to more sickness. That's going to lead to more people dying. As we've already seen, we shouldn't be losing children to measles. We had that wiped out in the United States, and now it's back. And so I would say a good rule of thumb is to try to find information that is backed by science and evidence, and groups like the American Academy of Pediatrics, the American Academy of Family Medicine. Certainly, we're trying to promote a lot of information on our websites, on our Facebook accounts, and also it's always best to, if you have a question about your health, your child's health, to ask your healthcare provider, your doctor, your nurse practitioner, because those folks know you, and so they can apply the science to your family and your specific situation. And I hope all of our providers are saying, you know, these vaccines are safe. The schedule that the American Academy of Pediatrics has put out for decades is not going to hurt your child. It's actually going to keep them healthy. And that's one of our main messages right now is go get your vaccines before Thanksgiving, before Christmas, so that you can be protected and you can protect the ones that you love. You know, one of the things that I was saying earlier, you know, if people receive so much information all at once and you don't know what's true, you don't know what's false, you don't know who to trust, you don't know who to listen to, you know, and that becomes difficult. And one of my biggest fears, like you mentioned earlier, is that people lose faith, right? They lose hope, they lose trust. And so they you know, they decide, well, you know what, I'm not going to do anything. You know, I'm not going to go to the doctors, I'm not going to follow this, I'm not going to follow that. And that's where we become, that's where we get in trouble, right? Because then people are not doing what they need to do. You know, to me, if I lose trust in my doctor, then to me, that's a big problem, right? Because I want to be able to trust my doctor. I want to know that my doctor has the best interest in me, which by the way, I have a great doctor. So, you know, not saying anything bad about her, but some people feel that way. Well, I don't know who to trust. I don't know who to listen to. You know, and that's one of the reasons why we have you here today, because I think that Poder 97.1 has proven that we are a trustful source, right? So things coming from here, you know, we do our diligent to make sure that whatever information we're bringing forward is truthful, that it's for the benefit of the community. You know, we wouldn't have it any other way. And our radio station is really about community, right? Bringing that message, being able to bring this information to our people. So, you know, estaba diciendo en inglés que no queremos, ¿verdad?, que las personas pierdan fe o pierdan confianza de dónde están recibiendo su información. Y por eso la tenemos aquí hoy. Y
lo que puedo decir de Poder 97.1, que es uno de esos lugares donde tú puedes confiar que la información que nosotros le vamos a traer es información correcta, y hacemos todo lo posible para traer personas, ¿verdad?, que de confianza, personas que tienen el mejor interés de la comunidad en mente. So, cualquier información que ustedes reciban de aquí va a ser información correcta. So, si no pueden ir a ningún otro lugar, ¿verdad?, a buscar información, pues miren a ver qué es lo que está Poder 97.1 haciendo para poder traer esa información hacia la comunidad. Habías mencionado en inglés algo de las vacunas y vamos a empezar con eso porque sé que, por qué es importante que los niños en nuestra comunidad se mantengan saludables y que hagan el horario, porque hay por cierto tiempo, a ciertas edades, hay ciertas vacunas que los niños tienen que tener. So, háblenos un poquito de eso y por qué es importante que los papás mantengan ese horario para sus niños. La vacunación es una de las medidas más contundentes que tenemos para mantener a los niños seguros, sanos y prosperando. Las vacunas protegen a los niños no solamente de enfermedades graves, pero también previene que ellos contagien a sus amigos, hermanos y los adultos mayores en el hogar. Y a medida que nos acercamos a la temporada de enfermedades respiratorias, uno tiene que mantenerse a uno mismo y a sus hijos al día con las vacunas, no solamente para mantener al niño sano, pero para poder mandarlo a la escuela, a la guardería y capaces de participar en las actividades que nuestras familias valoran. Así que el mensaje para los padres es, estas vacunas son seguras, eficaces y protegen no solamente a los hijos, sino a todos los que los rodean. ¿Cuál es una vacuna que quizá un papá diga, no, yo no quiero que mi niño tenga esa vacuna? Bueno, ¿hay alguna en particular que nos ha afectado últimamente? Bueno, estamos viendo más casos de la influenza, COVID-19. Fue bien raro este año, continuó causando infecciones durante el verano, pero ahora estamos viendo más la influenza. Así que COVID-19, la influenza, esos no son vacunas que son requisitos para la escuela, pero todavía causan mucha enfermedad, hospitalizaciones y muertes. Y esas muertes son prevenibles por estas vacunas. Sí. ¿Alguna otra vacuna que nos tenemos que preocupar? Bueno, para los mayores también uno tiene que pensar en el herpes zóster, el neumonía y esos son vacunas para los adultos que los pueden mantener saludables, trabajando, proveyendo para sus hijos y que otra vez previenen las enfermedades, pérdida de tiempo de trabajo y también enfermedades suficientemente graves para entrar al hospital. Sí. The question was, what vaccines, there's a schedule for vaccines, right? Children should be getting vaccines at certain periods throughout their youth. What are some of those vaccines and why is it so important that they continue to receive these vaccines? Yeah, vaccination is one of the safest, best steps we can take to keep kids healthy and thriving, because the vaccines protect not just the child from getting sick, but keep them from giving that sickness to other people in the household and to some of the seniors, our grandparents, folks at church, and keeps them healthy. As we head into respiratory infectious season, we need folks to stay up to date with the COVID-19, with the flu, and for older adults, we need to think about RSV, and for the very young, we need to think of respiratory syncytial virus, and the influenza vaccine. Yeah. Now, you mentioned measles earlier. Tell us a little bit about that. So children, when they turn 1 and when they turn 4, that's the normal time when you get the MMR vaccine, the measles, mumps, rubella vaccine. But now that there is so much measles infections and outbreaks, if you're traveling for visiting family, a child can get the MMR vaccine as young as 6 months, and it's safe, but it's typically given at the 1-year appointment just so that we don't have to vaccinate kids at every single visit. Right. And unfortunately, I used to be able to say, if you're not going internationally, we don't have to think about giving kids their vaccines early, but now
if you're going to Texas, if you're going to Illinois, if you're going to Quebec, they have these huge outbreaks, and it's worth getting your child protected early. Comparte eso en español. Sí, sí. So, la MMR es la vacuna que se suele dar a 1 año y a 4 años de edad, y yo anteriormente podía avisar a mis familias que si iban a viajar internacional, entonces se debe dar la vacuna a un niño de 6 meses. Es seguro de 6 meses y mayor. Pero hoy en día que tenemos tanta enfermedad en Chicago, en Texas, si uno está viajando para Dirección de Gracias, para las Navidades, para Día de los Reyes, uno se debe poner la vacuna aunque esté viajando dentro de los Estados Unidos, porque hay tanta enfermedad aún adentro de nuestro país. What happened? ¿Qué pasó? What happened? Why are people not getting vaccinated? Like, what information has been put out there that has changed people's minds? I think there's been some intentional misinformation and disinformation where people are saying that the vaccines are not safe, that this is being experimented on, that vaccines are causing all kinds of illnesses, which they're not. And so any parent who's just trying to make the best choice for their families, they're hearing a lot of bad information that's just not true. And so, again, I recommend talk to your doctor, talk to your child's doctor. They have your child's best interest at heart, and you can trust that they're not going to have some political, legal agenda. They want to see you and your family thrive. Yeah. So, la pregunta era, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué información se dio que ahora la gente desconfía de las vacunas? Desafortunadamente habían, mucha gente que a propósito estaban creando historias de que las vacunas causan enfermedades que ya se sabe que no, y que pueden hacer daño o pueden causar infertilidad o etcétera. También hubo un poquito de preocupación con las vacunas contra COVID porque fue tan rápido, parecía que era tan rápido el desarrollo de esa vacuna. Y hemos hablado en este programa anteriormente que aunque las vacunas de la ARN eran nuevo para nosotros, el público, los militares y los científicos ya lo habían estudiado 20 años antes de esa vacuna. Así que por eso se pudo acelerar esa vacuna. Pero otra vez le digo que la gente debe hablar con su propio médico, el médico de sus hijos, porque esa persona se puede saber y puede confiar que tienen los intereses mejores del paciente. No una agenda política, ni causar temor y cambiar la manera en que la gente vota. Ellos quieren que uno sea saludable. Sí. Doctor Mari, esos papás que dicen o se preocupan de que las vacunas le cause daño a sus hijos, especialmente sé que muchas personas lo conectan con el autismo. He visto personas que están completamente convencidas que el autismo de su niño vino de una vacuna que le dieron. No, ¿Qué nos puedes decir de eso? Esa enfermedad es tan complejo, se ha estudiado por años y es una combinación de la genética, lo que está dentro de las células y el desarrollo quizás prenatal, y hay mucho que no se sabe, pero las vacunas se han sometido a años de pruebas antes de su aprobación y se siguen monitoreando de cerca después de que se puede usar por el público. So, la vacunación presenta efectos secundarios a veces, suelen ser leves, como dolor o fatiga, pero las enfermedades que previenen pueden causar complicaciones graves. Así que ya se ha comprobado vez tras vez que las vacunas no causan ni el autismo, ni infertilidad. Esas son historias que se promueven por personas que tienen una agenda. ¿Y cuál sería el motivo de esa agenda? ¿Por qué dirían algo así si no es cierto? Yo quisiera mantener mi posición, sí. Yo no quisiera contestar esa pregunta. Okay. Yo no sé por qué alguien quisiera compartir mentiras de esa manera. Y no importa. El trabajo mío es compartir la verdad. Lo científico, la evidencia. La evidencia que ustedes tienen. So the question was, right, a lot of parents still
truly believe, and I've spoken to some that truly believe that their child, by getting this vaccine now has this or that, mostly autism. What can you tell us about that? I can say with 100% certainty, which I normally can't talk about, that these vaccines have all gone through years of testing before they're approved, and they continue to be monitored after a vaccine is approved and used by the general public. Now, sometimes vaccines can cause side effects. They're meant to turn on your immune system and get your body to protect you sooner and in a stronger way than if you were just exposed to whatever virus in your daily life. But most of those side effects are mild. It can give you fever, it can give you headaches, or make you tired, make kids kind of cranky. But they're protecting you from diseases that cause much more serious harm. And so you mentioned things like people talking about autism now with Tylenol and all kinds of other crazy things. And people who tend to say those things, I can only imagine are motivated by some sort of a political agenda. Because my role, and I'm not going to try to speculate about anything beyond that because I'd like to keep my job. All I can say is it's my job to offer credible, scientific, evidence-based information. And we have proven time and time again that one study connecting anything to autism was disproven. It was fabricated. It was a complete lie. And that doctor in the UK lost his license and was never allowed to do research, never granted any kind of grants again because it was such a ridiculous falsification. But he's caused a lot of damage. Definitely a lot of doubt in some parents because I've had conversations with some of them, and I'm not a scientist. I don't have a way to dispute it, right? I just kind of listen, but they're very, very convinced that these vaccine has caused these damages to their children. And if I could add, when we think about like ibuprofen and Tylenol, we have decades of personal experiences with these medications, and they are not. If those claims were true, we would be seeing it in our doctors' offices, in our hospitals, in the Golisano, developmental pediatrics, and we're not. So that's one evidence that people themselves can experience and look to, that if it were true that Tylenol was not safe in pregnancy, the American College of Obstetrics and Gynecology wouldn't recommend it. Right. So, háblanos un poquito de eso, porque hablaste un poquito en inglés sobre el Tylenol, que quizás uno de los medicamentos que todos los latinos vamos, el Vicks y Tylenol, son las dos cosas que usamos siempre. So, háblanos un poquito de eso, porque eso también fue algo que fabricaron y que, nos ha causado un poquito de pánico en las personas. Y temor, que no es necesario, porque paracetamol es algo que se usa, es común, y si fuese la verdad que eso causa pérdida de embarazo o causa daño, lo veríamos en nuestras oficinas, en los hospitales, y el Colegio Americano de Obstétricos y Ginecólogos, esa es la única recomendación la medicina que se puede usar porque es segura, porque tenemos décadas de evidencia de usarlo y no hemos visto esas complicaciones. Sí, claro. Pero sí pueden haber complicaciones si uno tiene dolor o tiene fiebre durante el embarazo, que aumenta la presión, alta presión en el embarazo puede causar mucho daño. Así que es mejor tomar la medicina que sea necesario para no conllevar esos riesgos. Pero lo que tú acabas de decir makes a lot of sense to me, ¿verdad? Tiene sentido de que tantos años nosotros utilizando Tylenol, porque Tylenol es algo que yo creo que lo he conocido toda mi vida, ¿verdad? Y voy a cumplir 62 años, lo he conocido toda mi vida y nunca he oído o he visto, ¿verdad? Y todo el mundo en mi familia, todo el mundo que yo conozco ha usado Tylenol. So, nunca, la evidencia hubiese estado ahí. Si es verdad esto causaba esto,
tuviéramos mucho más casos de lo Exacto. que ellos están diciendo que causa. También y no con lo la hemos visto. ibuprofena. Yeah, Es, yeah. Sí. es un medicamento seguro y Yeah. eficaz cuando se usa correctamente. Sí. Así que, por supuesto, si uno toma demasiado, bueno, eso puede causar daño. Claro, como cualquier otra cosa. Como cualquier otra medicina. Sí. Por eso es tan importante hablar con su médico, su proveedor de salud, leer la etiqueta, usar la medicina apropiadamente, pero se puede usar con confianza. Sí, sí. But what I was just saying in Spanish that what you said makes a lot of sense because, you know, all my life I've known of Tylenol, right? Everybody in my family have used it. And if that was the case, if it was causing all these things that they say it causes, then we would have seen more cases of that. And that's not We not haven't true. seen it. So the evidence is there, right? That it's safe to use and people should not panic And it's the about same it. story with ibuprofen, right? It's a Yeah, safe, it's an yeah. effective medicine when you use it correctly. So sure, talk to your doctor, read the label, do what your doctor says, but you can use it with confidence. It's Yeah. not going to Yeah. lead to any of these things that they're Yeah. claiming. You know, we talked a lot around children, but let's talk a little bit about elders because we have a lot of elders that listen to our show. You know, what things can they be doing to protect themselves when it comes to vaccines and things of that nature? And I know you mentioned a few of them, but I want to specifically speak to them. Yeah, so adults need protection too, especially our seniors. It's important to get your flu shot. Folks that are older that have chronic health conditions are more likely, if you get a case of the flu, to get a worse case, to end up sick enough to need to go to the hospital. It's important to get your shingles shot because most of our seniors have had chickenpox or varicella. Yeah. And so might not kill you, but it is so painful. It is. So Yeah. I've please never get- had it, but I've known people Yeah. that have, and it's it's really awful. And Yeah. it's preventable, right? You can take the shingle shot and hopefully save yourself that pain. Yeah. The pneumonia vaccine and COVID are also really important. And recently, the RSV, or respiratory syncytial virus, is for our seniors as well, to keep you from getting a pneumonia, from Yeah. ending up in the hospital. Yeah. So, la pregunta era, ¿verdad? Porque hablamos un poquito de los niños y las vacunas que los niños se supone que tomen, pero quiero hablar específicamente hacia los adultos, las personas mayores, porque muchas de las personas mayores escuchan este programa, so quiero hablarle específicamente a ellos, Sí. porque cuáles son esas vacunas que ellos deben de tomar para evitar, ¿verdad?, que se enfermen. Yeah. Definitivamente la gripe. Eso siempre provoca enfermedades y también muertes en nuestro país, así que eso es prevenible. La herpes zóster, mucha gente que han tenido varicela como jóvenes y deben tomar esa vacuna, quizás no va a matar, pero causa tanto dolor. Sí, Es sí. una condición bien dolorosa. Así que Dolorosa, sí. definitivamente deben tomar ese. Y también contra la neumonía. Y ahora este año, o el año anterior, digo, se aprobó la vacuna contra RSV, o Respiratory Syncytial Virus en inglés, que también puede causar pulmonía y efectos graves Sí. y puede hospitalizar. Sí, Así que uno se sí. debe proteger contra esas enfermedades. Doctora Mari, ¿qué nos puede decir diferente en cuestión de COVID-19? ¿Verdad? Porque fue algo que todos experimentamos a la misma vez. Todos estábamos aprendiendo sobre esto. Hubo mucha controversia. You know, siento como que esos años como que están borrosos en mi mente. como que no puedo pensar claro, ¿verdad? En todo lo que pasó. Sé que en mi caso, personalmente, tuve una cuñada que fue una de las primeras que le dio, que cayó en el hospital, que estuvo en coma, pensamos que se iba a morir. O sea, que tuvimos unas experiencias bien fuertes, ¿verdad? ¿Qué nos puede decir que es diferente? ¿Qué saben ahora que quizás no sabían para aquel entonces? ¿Hay un poquito más de claridad cuando se trata de COVID? La claridad que tenemos hoy en día es que ahora COVID se está comportando más como un virus respiratorio cualquiera, excepto que gripe, influenza, eso no tiende a provocar condiciones a largo plazo, ¿verdad? Todo el mundo quizás haya oído de COVID largo, donde estamos viendo que la persona supuestamente se recupera, pero hay efectos que duran. Sí.
meses, semanas, sí. meses, quizás años. Años, yeah. Ahora no hay mucha claridad sobre ese tema porque no Sí. se entiende exactamente cuáles son las personas más a riesgo Yeah. de sanarse por completo o... Y en pueda cambio- que de aquí a 20 años sabemos un poquito más. Oh, sí, porque se está estudiando. Sí, Los claro. doctores, los científicos Todavía es están- muy reciente. Es demasiado reciente para entender exactamente quién está a riesgo, pero sí se sabe que tomar la vacuna disminuye los riesgos de caer en el hospital o morir o de desarrollar esos efectos secundarios que sí, duren. sí. Porque puede ser que, lo que dice en inglés mental fog o el cansancio, Sí. a veces afecta a los pulmones. Sí, So, sí. si uno quiere... si uno no quiere tomar ese riesgo de desarrollar esos síntomas, debe tomar la vacuna cada año. Porque ahora se comporta como el flu. Hay Ok. cambios genéticos mientras va corriendo por todo el globo, toda la Sí. Tierra, y cuando regresa el año que viene, el virus va a ser un poquito diferente y el cuerpo se tiene que proteger de una manera un poquito diferente. Ok. So entonces el consejo es tomar la vacuna todos los años. Cada año. Ok, cada Yep. año. Yeah. So estar al día con esa vacuna. The question was, I said earlier that, during COVID-19 period when it all started and we were all being affected by it and we were all learning about it, it's kind of like a fog for me. Like I can't remember of us. everything that happened those years because it was just so much that was happening and we had to make so many changes and things of that nature. And, the question was, what clarity or what do you know now that you probably didn't know then? What's more clear to you now when it comes to COVID-19? Yeah. So we know that COVID is acting a lot more like one of our typical respiratory viruses in that it might not be killing as many people because so many people have been exposed to it, but it can still make people very sick, and it is leading to this long COVID syndrome where people supposedly recover, but then they have these symptoms that linger for weeks or months and sometimes years. Yeah. And unfortunately, we don't really understand completely why some people recover and some people end up with long COVID. We don't know if there's a genetic component or the strain that they got. What we do know is that because it's acting like the flu, as it travels, from the northern hemisphere to the southern hemisphere, from Europe, Asia, and then back to us year after year, the virus changes, it mutates. And so that's why every year you need to get the updated COVID vaccine so that your body can be protected, not from the strain that was floating around last year, 2 years ago, but the strain that's likely to come this year. This year. So the advice is that you should get the vaccine every Absolutely. year And stay up and to make date. it part of your yearly routine, to have that vaccine. Yeah, some people say make sure you get your flu before boo, so get flu vaccine before Halloween and just throw COVID in there with that Yeah, one. yeah. I'm vaccinated. I got my kids vaccinated, and so I strongly recommend it, and I do it myself. Yeah. And I get the people I love vaccinated. Yeah, I want to change a little bit from vaccine to, some of the things that are happening in the, with the federal government, with some of the shutdowns and things like that. And I know that, WIC and SNAP has been a hot topic in the last couple of months. And I know that families are really concerned about what does that mean. I know that people may not have like all the answers or they might have lots of questions about it. What can you tell us today about those two things and what should families know when in regards to that? Yeah, so Monroe County Department of Public Health, we run the biggest WIC program in the county. We don't have a SNAP program, but we've all heard that with the shutdown behind us, WIC and SNAP are fully operational now. So the main story is that families should keep using their benefits like normal. We're doing appointments and services are proceeding as always, thankfully. WIC in New York State, in Monroe County, is still open. We're welcoming families, offering nutrition support, breastfeeding help, referrals for care. And so anyone who meets those income guidelines, if you receive SNAP, Medicaid, or other assistance, you may qualify. And so that's pregnant or breastfeeding women and anyone who's taking care of a child birth to age 5. And even though it's the Women, Infants, and Children program,
anyone who's taking care of kids in that age that meets the eligibility, the income criteria, that includes single fathers, that includes grandparents taking care of their kids because, you know, their grandkids because their kids are struggling or whatever, hooked for on whatever whatever. reason. Yeah. And so if folks have questions about their eligibility for WIC, they can always call our program, 585-753-5640. We're happy to help folks find out, are you eligible? What's your nearest WIC site? Or you can go to Anthony Jordan, it's a federally qualified healthcare center. They have a WIC program. Oak Orchard out on the western part of our county. We're not like hurting for business. Any one of those entities is just wanting to help people get the food that they need to make it through the month. So, la pregunta era, ¿verdad? Con todo lo que está pasando con el gobierno federal y algunas de las cosas que ellos han cerrado, hay familias que están bien preocupadas por los servicios de WIC, al igual que el SNAP. So, ¿qué nos puedes decir sobre eso? So, tras el cierre del gobierno federal, tanto SNAP como WIC están funcionando con normalidad. Las familias pueden seguir utilizando sus beneficios. Como siempre, tenemos citas y los servicios se prestan sin interrupción. La buena noticia es que WIC en el estado de Nueva York y aquí en el condado de Monroe permanece abierto y operando como siempre. Familias pueden obtener ayuda en cuanto a apoyo nutricional, ayuda con la lactancia materna y referidos para servicios de atención médica. Así que las familias deben seguir usando sus beneficios, deben seguir asistiendo a sus citas y proveyéndolos todo ese papeleo para mantener la aplicación corriente. Pueden llamar a nuestro programa de WIC, el WIC del Departamento de Salud Pública es el más grande del condado y pueden llamar al 753-5640 si quieren saber si son elegibles. Y este programa específicamente ofrece ayuda para mujeres embarazadas, quienes están amamantando de pecho o los niños de nacimiento hasta los 5 años. Pero cualquier persona que es padre o está cuidando de esos niños puede buscar esos servicios. Aunque sea un abuelo. Aunque sea un padre soltero o los abuelos que están criando de sus nietos. ¿Nos podrías decir qué es lo que WIC ofrece para esas personas que quizás no saben lo que WIC, cuáles son los servicios que ellos pueden obtener de WIC? Bueno, lo más importante es que WIC da dinero que se tiene que usar específicamente para comprar comida saludable. No se puede usar para comprar un cereal de chocolate con mucha azúcar. Exacto. No se puede usar para comprar la soda. El programa dicta lo que uno puede comprar y crean un paquete dependiendo de la edad de la persona. Así que si uno necesita fórmula para un infante o si una mujer está amamantando de pecho, necesita más calorías para producir esa leche. Exacto. Así que crean un package para la familia y entonces les dan los beneficios en una tarjeta y uno puede ir y comprar la comida que sea necesario en cualquier tienda que acepta esos beneficios. Pero también la persona puede hablar con un nutricionista acerca de las preguntas que tengan, cualquier enfermedad que tiene. También tienen un grupo de mujeres quienes han amamantado de pecho y sirven como apoyo para otras mujeres. Si tiene problemas con, empezar a amamantar o si no entiende las leyes que protegen el derecho de una mujer. Lo cual son bien importantes. Exacto. Gracias a Dios que vivimos en Nueva York, en el estado de Nueva York. Ayudan a las mujeres a poder usar sus derechos como, expresar la leche, mantenerlo fría, etcétera. Y también ofrecen ayuda en cuanto a cómo se prepara, cuál es la comida saludable, qué cantidad de comida se debe dar a diferentes edades. Porque aquí en los Estados Unidos, un plato así de grande, eso cuenta como 2 o 3 comidas y es bien fácil confundirse. Creo que lo más que me gusta de WIC es que empieza a presentarle comidas a los niños que son verdaderamente saludables, como dijiste, no un cereal con 10 cucharadas de azúcar en el cereal. Si empezamos a
¿verdad? A presentarles estas comidas a estos niños, empezamos a ayudarlo a crear ese gusto, ¿verdad? De no comer cosas tan dulces, de no beber soda que tiene tanta azúcar. O sea que es una manera bien saludable de presentarle a niños nuevas comidas, pero comidas que son verdaderamente saludables para ellos. Me gusta mucho eso, una persona como yo que siempre he tenido que luchar con mi peso, ¿verdad? Me hubiese gustado que en algún momento, cuando más pequeña, que no me enseñaran a comer de más o que no enseñarme a no comer cosas con mucho dulce, con mucho azúcar, porque en verdad es el pálido de su lengua que uno aprende a comer de una manera mucho más saludable. Eso me encanta el WIC porque es una manera de presentarle esas comidas desde bien pequeño. Porque nosotros somos los que introducimos el azúcar y las otras cosas. So, si empezamos desde el principio a presentarles comidas saludables, pues así van a aprender a comer toda su vida, right? So I was just saying, that I love WIC because it has a way of introducing very nutritious, very low sugar, very low fat types of foods to children. And for a person like myself that always struggled with my weight, I wish, I was taught differently to eat, not to eat as much sugar, fats, or, all these other things that are not good for you. So I love that program because it really does start introducing young children and creating that palate, right, of not wanting to eat things that are high in sugar or high in fat or salt. Or salt or things like that. So it's really an awesome program. So I hope that whoever is able to take advantage of it, that does so and really introduce their kids in a healthier way of eating. Yeah, and the one other thing I didn't get to mention was that, folks can bring their children that are getting those benefits and the staff will measure them and measure their height and do a finger stick to see is the child anemic. They will reach Are they out. Overweight or underweight? Exactly. And they'll reach out to the doctor, hey, this child seems to have anemia and refer that person in between those well visits to get a screening to make sure could that be that my child's not eating the right foods, or are they maybe exposed to lead poisoning and things like that? There's lots of reasons. So having these other screenings in between their well visits, because once you get past, the first 2-3 years, unless there's a reason, you can just do a 1-year well visit. And so up to age 5, it's good to have other folks that can help monitor the child's health. As you said, teach what is a healthy food portion. You go to a number of restaurants. Everything now is super so big. Right? And it's not necessary. Exactly. And I teach a CDA class, and one of the parts we talk about, one of the chapters is on nutrition, and I remind them their stomach is as big as their fist. And we're the ones that teach them to overeat and expand that their tummy. And so what is the right portion, right? And when I share what CACFP requires, they're like, but that's all they need. They don't need anything else. And so it's hard because we get all these other messages from media. We share supersize. Our love. How do we demonstrate love? You through feed food, people, right? But there's a way to do that. But that's a way to do it. And so getting to meet with a nutritionist, with a dietitian, and you can talk to them about, hey, this is in my family history. I've got all the high blood pressure and diabetes and cancer in my family. Exactly. So, getting that counseling from a registered dietitian without having to go to your primary and get a referral. Right. And also the peer breastfeeding counselors are so critical because, your doctor only has so much time to see you and, educating women about their right to express and I think milk. that's a really big one, and we might have to do a show just on that one alone. I'll do it. Because we're a feeding location at the center for Ibero, and so we have a private room where a mom can go and feed. There's a sink so she could wash her equipment and stuff, but not everybody has that, right? And so I've heard horror stories of people saying, I had to stop breastfeeding because they wouldn't let me pump. And so I stopped producing milk. And it's like, what? That's your right. Like people don't know there are laws in New York there are State laws that employers have to offer you a safe, quiet place. It's not private supposed and to private. be a bath. Of course, private. It can't be behind an office. It has to be behind a closed door. And it's not supposed to be a bathroom. Right. None of us eat our food in the bathroom. Exactly. So, exactly. The last time you were here, we talked a little bit about the addiction.
I mean, that was a big topic, you know, and it still is, but it's a big topic for us, you know, in the overdose crisis, you know, which I know personally living on North Clinton Avenue and being the chair for the Scranton Street Black Club, you know, that's stuff that I deal with on a daily basis. What can you tell us about that? Like what's happening now with the county and what services do you guys have? Yeah, so there's good news in that the last, in 2024, the overdose report from the medical examiner's office recorded 292 overdose deaths. Now that's a heartbreaking number, but it does represent a dramatic decline in the number of deaths from the year before. We lost 512 people whose deaths were attributed in part or completely to an opioid overdose the year before. So that's meaningful progress. And that reflects so much work. And not just on our department. We have really strong partnerships with Ibero, with our chemical dependency treatment providers, with our colleagues in the County Office of Mental Health. But we've expanded naloxone access. There are now 43 nalox boxes out in the community where people can, for free, just open the door, grab a kit, and now we've included fentanyl and xylazine drug testing strips in those same boxes so folks can take those. And we really just have been educating everyone about the fact that basically all street drugs are contaminated with fentanyl. Take a strip, test your drugs. I mean, we want everyone to get treatment and stop using, right? But until you get to that point, until we hire enough providers, until we hire enough bilingual providers that can provide culturally concordant and respectful care, if you're not at that point, well, then please use safely. Test your drugs. Don't use alone. We've had a really robust public education campaign. The most recent one is Stop the Stigma, Start the Conversation. So we're asking everyone, like, let's get over this taboo. I would say every family probably has at least one, if not multiple people who have struggled with some type of substance use disorder, whether it's alcoholism or methamphetamine or opioids. And so let's just talk about it so people feel at liberty to admit it and get the help that they need. We've also launched a grief support group for families that have lost a loved one to an opioid overdose. There's so much shame and so much stigma associated with that people are grieving and they feel completely isolated because they don't want to admit that this is why their loved one died. So they are not getting the type of support that you could. You know, if you lose a loved one to cancer, well, there's so many support groups, but people feel alone. So we have in-person and we have virtual grief support groups specifically for people whose loved one died of an opioid overdose. So if folks are interested in getting connected to our addiction services team, they can call our 24/7 hotline, 753-5300. And they'll be happy to connect you to those groups or get you Narcan or tell you when's the next Narcan training. We are doing so much work with the colleges and universities. We're finally making some headway getting into the high schools where we can talk to young people and try to prevent them from using in the first place. And we are continuing to provide overdose response. So someone survives their overdose and our team goes and, you know, we can see when they're discharged from the hospital and then go to the home and offer them, is this the time that you're ready to get into treatment? We can help you. We can get you the evaluation you need. Do you need Narcan? Does your loved ones around you need to be armed with this in case they find you overdosed again? So that team is doing a ton of work. So, la pregunta era, ¿verdad? La última vez que tú y yo hemos hablado fue sobre la crisis de la sobredosis. ¿Qué está haciendo el condado para mejorar en esa área? Hay tanto trabajo en ese campo. En el 2024, la Oficina del Médico Forense registró 292 muertes por sobredosis. Ahora, esa es una cifra desgarradora, sí, pero eso representa una disminución drástica con respecto al año anterior, donde murieron 512 personas en nuestro condado, residentes de Monroe County, por causa de opioides. Así que es un progreso significativo y eso refleja las colaboraciones que tenemos con tantas agencias, con Ibero, con la Oficina de Salud Mental, con mucha gente, y hemos amplificado el acceso a la naloxona. Tenemos ya más de 643 cajas Nalox boxes instalados en
la mayoría de la comunidad, donde la gente puede acudir y recibir, buscar una caja gratis. Y ahora estamos incluyendo tiras reactivas de fentanilo y silazina para que la gente, si no están al punto donde están listos para entrar al tratamiento y empezar a esa parte de la recuperación, por lo menos pueden probar la droga. Porque estamos educando a la comunidad que todas las drogas en nuestro condado, sea la marihuana, metanfetamina, todo está contaminado con fentanilo, que es un opioide súper potente, sintética. Así que haga la prueba para ver si lo que uno pensó que estaba comprando cocaína, pero tiene opioides. También contamos con una sólida campaña de educación pública. El último es detenga el estigma, inicia en la conversación, donde queremos amonestar a la gente que hablen acerca de este tema que es tan tabú en nuestras comunidades. Yo diría que la mayoría de familias tienen al menos un miembro que está ligando con alguna clase de adicción a alguna sustancia, sea alcohol, sea la cocaína, heroína, lo que sea. Así que todos debemos poder hablar abiertamente acerca de los riesgos y entonces tener la libertad de pedir ayuda. Si podemos hablar, entonces eso empodera al paciente poder pedir ayuda de la familia. También hemos empezado un grupo de apoyo, lanzamos un grupo de apoyo para el duelo, para la gente que han perdido un ser querido a una sobredosis, porque como hay tanto estigma, la gente a veces no quiere admitir que esa fue la razón por la cual su ser querido murió y están sufriendo solos. Así que tenemos un grupo en vivo, en persona, 2 veces al mes y 2 grupos virtuales donde uno se puede reunir con otras familias que están experimentando la misma situación, el mismo duelo y apoyarse el uno al otro de una manera diferente que hablar con una persona que no ha vivido ese horror, ese trauma. Claro. Así que si uno quiere saber más acerca de esa información, puede llamar al equipo mío a las 753-5300 y podemos conectarlos con ese grupo de apoyo. Le podemos decir cuándo es el próximo entrenamiento, decirle dónde está la caja más cercana para buscar la naloxona, etc. Estamos trabajando con las universidades. Ahora por fin nos están permitiendo entrar a las escuelas superiores, varios, no todos, para educar a los jóvenes. Y prevenir. Para tratar de prevenir que usen de primera vez, para que no vayan por ese camino para desarrollar esa adicción. Claro. Hay tanto trabajo que ese equipo está haciendo. Sí, qué bueno. Me alegro oír, ¿verdad?, que las cosas han mejorado un poquito y que por lo menos las personas que, como tú dijiste, no están listos todavía para entrar en recuperación, que puedan probar su droga antes de tomarla para evitar, ¿verdad?, de que... quizás hay que tomar una dosis más pequeña de lo regular. Sí, claro. Con todo esto que está sucediendo, con toda, ¿verdad? Siento que hay tantas cosas sucediendo rapidito. Si nos podría decir qué apoyo hay para esas personas que quizás esto le está causando algún tipo de salud mental, ¿verdad? Porque preocupación nada más puede ser una forma de salud mental, ¿verdad? Porque uno está constantemente pensando en lo que está pasando y cómo puedo yo lidiar con todo esto, qué servicios hay disponibles. Bueno, es una pregunta importante porque la salud mental afecta a todas las familias y es fundamental para el bienestar general. Claro. Y los desafíos son reales. Mucha gente sin documentos en nuestra comunidad están bajo tanto estrés, ni siquiera quieren mandar los hijos a la escuela. Las facturas y todo cuesta más y más y más hoy en día. Así que es importante hablar el uno con el otro, apoyarnos a los seres queridos, una llamadita, pasar por la casa. No darle vergüenza pedir ayuda. Exacto, porque ahora más que nunca nos tenemos que apoyar el uno al otro. Y no hay vergüenza en pedir ayuda. Todo el mundo necesita ayuda de vez en cuando, pero cuidar la salud mental es súper importante. Ahora, familias pueden hacer cambios pequeños, ¿verdad? Bregar y manejar el estrés de una manera saludable. Eso a veces quiere decir,
tomar un tiempo solitos, apagar la noticia y no oír tanta noticia mala de las redes sociales, lo que sea. Pero si necesita ayuda, siempre puede llamar al 211 para ver a dónde puede buscar más comida, si lo que tiene no le basta, si tiene un ser querido, un hijo que está ligando con la depresión, ansiedad, lo que sea, y quiere buscar un referido para que ellos puedan hablar con un consejero. Y también la Oficina de Salud Mental del Condado de Monroe tiene disponible una aplicación que brinda acceso, que tiene los números si uno necesita ayuda específica para un veterano o para los jóvenes o para alguien, una población homosexual que está bregando con todo ese estigma por encima de todo lo demás. Esa aplicación es gratuita. Uno lo puede bajar a descargar con Google Play o del Apple Store, y eso también le da, ejercicios para respiración. Uno puede, ir, ahora no, porque hace tanto frío, pero ir andando, tomar un tiempito para calmar la mente, sea por oración, meditación, pero uno tiene que cuidarse de uno mismo para poder ayudar a los demás. Sí, claro. Es algo que muchas personas, ¿verdad? Como dije, tanta información, tanta cosa viniendo a la misma vez, uno a veces se encuentra, wow, ¿qué hago? No sé para dónde, qué lado ir y lo demás. Por lo menos en todos estos recursos a través del Departamento de Salud del condado que los puede ayudar. Pedir ayuda es un señal de fortaleza, no de la debilidad. Exacto, es lo contrario, ¿verdad? No es una debilidad, sino decir, ok, necesito ayuda. Y como tú dijiste, Mari, todos necesitamos ayuda en algún momento en nuestras vidas, and there's nothing wrong with that, ¿verdad? There's nothing wrong with asking for help. Muy públicamente se lo digo, yo tengo consejera para mí, yo tengo una consejera familiar para hablar con mis hijos, son adoptados, tienen su propio trauma, y eso es tan importante para que yo pueda seguir en esta posición y también ser la madre, ser la esposa, ser la hija, la hermana que yo quiero ser. Y yo creo que también hablar, ¿verdad?, con las personas más cercanas a ti. Obviamente no quieres ir a decirle todos tus problemas a todo el mundo, pero tener ciertas personas que son acercadas a ti, a veces simplemente poder hablarlo y decirlo en voz alta te ayuda, ¿verdad? Y algo que un programa que hubo aquí, por cierto, aquí mismo en la radio los otros días, dijeron que una de las mejores cosas que uno puede hacer cuando uno está bajo estrés es respirar. Respirar hondo para adentro y respirar para afuera. Entrar en algún tipo de ejercicio de respiración te puede calmar, te puede ayudar, te puede aclarar un poquito más la mente, ¿verdad? Porque eso activa el sistema nervioso parasimpatético. El simpatético es del estrés, del cortisol, de correr y defender. Y si uno respira profundamente, eso como cambia el cerebro y activa el sistema parasimpatético para calmar, bajar los latidos del corazón, la presión sanguínea. La respiración es más poderoso de lo que la gente se cree. Mari, dinos otra vez dónde pueden las personas ir a buscar información. Si quieres repetir quizás un número o un website donde ellos pueden ir para más información. Siempre pueden llamar al 211, que es Lifeline en nuestra área, o pueden descargar la aplicación gratuita de la Oficina de Salud Mental del Condado de Monroe. Si lo buscan por Google Play o en el Apple Store, tiene el icono es en la forma del condado, así que pueden descargar esa información. Ok, perfecto. Mari, hemos llegado ya al final. ¿Ya? Sí, siempre me gusta terminar preguntando si hay un refrán o un dicho. Sé que tú tienes unos favoritos, o no sé si lo vas a usar de nuevo, pero no importa si lo es para las personas que no te conozcan. Es un refrán, un dicho que ha pertenecido contigo toda tu vida. Mi papá siempre me decía, trabaja fuerte, ora fuerte, y lo demás es de Dios. In English, pray hard, work hard, and the Lord will do the rest. Mari, thank you so much for being with us here today. It's always a pleasure to talk to you. And obviously, I'm sure there's other topics that you want to bring, and you're always welcome to come and join us. It's always my pleasure. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Lo esperamos próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Poder 97.1 FM, la única estación radial latina con dueños y operados por latinos, por la comunidad, para la comunidad. Esto ha sido su hora informativa
Informativa, trayéndole información importante que esperamos que los inspire a una mejor calidad de vida. Que pasen una linda semana. Hasta la próxima, mi gente.